Right, right. I want to solve that problem. Let's get to that. That's what I'm focusing on. Yes. Listo. Okay. Now. Okay, now I think we can let everybody in. Yeah. Recording in progress. Bienvenidos. Bienvenidos todos. Hola, hola, bienvenidos. Hola, hola, muchos. Hola. Hola, Gerardo. Hola. Nice to see you. Miki. Hola, buen día. Gerardo, Hola, Paco. ¿qué pasa, amigo? Gerardo, mucho gusto. Igualmente, Paco, qué gusto, de verdad. Sí. Bienvenidos, Massimiliano. Hola, de Italia. Italia. Un saludo de Hola. Italia. Salud. Saludos desde Tabasco. Vasco. Muy bien. Bienvenidos. Wow. Saludos desde Guadalajara, México. Ok. Creo que estamos listos para iniciar, ¿verdad? Va a haber mucho más invitados, mucha más gente. Mucho gusto. Mi nombre es Juan Francisco Ramírez, Paco Ramírez, para quienes no me conocen. Para quienes me conocen, Paco Ramírez. ¿verdad? Para quienes no me conocen, Juan Francisco. Así que más formalidad. No es cierto. Pues, Paco. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este lanzamiento. Estoy francamente muy emocionado. Soy quien dirige el Centro Mexicano de PNL. Y quisiera iniciar con una anécdota. A propósito, Miki y Robert nos acompañan, pero iniciaré con esto. En 1990 asistí por primera vez a un taller con Robert Dills. En 90s, I attend with you to program. Y Robert dijo algo muy importante en ese entonces, que se me quedó grabado. And you say something that I record at that time. Dijo, un instrumento de evaluación también te ha de decir qué hacer para solucionar aquello que está presentándose o aquello que puede ser un potencial. And you mentioned that any assessment instrument should show you the path to solve the issue that is showing there. Y ahora, el año pasado, Robert me dice, ya está listo el inventario. And last year, Robert mentioned the inventory is ready. Y es un sueño hecho realidad. Y para mí, and it's a dream come true. Para mí, una muestra de quién es Robert. Por este trabajo. Felicidades. Thank you, Robert and Miki, for this work que han hecho ustedes al crear todo esto. Miki Ferrer y Robert Dill son los creadores de este Mindset Maps y todo el trabajo en la página. You are the creators of Mindset Maps, Inventory, and all the web page. Gracias también a Gerardo Gómez, quien nos acompaña y a quien hoy tengo el gusto de conocer personalmente, aunque sea en línea, quien ha hecho posible todo este trabajo de traducción al español, un trabajo muy amplio, excelente, excelentemente llevado. También gracias a Marianne, mi hija, quien me ha colaborado en la traducción y estará a cargo de las preguntas en el chat. También a Mariana, a Marimar, quien hizo todo el diseño en español. Thank you to Gerardo, Marianne, and Marimar, who have done parts of the work and the promotion in Spanish. Y también gracias a Mónica Garibay, quien oficialmente es la traductora de este programa y quien nos ayuda en muchos momentos, pero ayer en la noche me informó que tiene COVID y su respiración estaba un poco abajo del 90. Esperemos que se recupere para que esté todo bien pronto. And thank you to Mónica, who is the official translator for us during this program.
También gracias a los socios de la comunidad MSM a nivel mundial. Thank you to all the partners of Mindset Maps International Community who join us for this. Y sin más, le cedo el micrófono a Miki y a Robert para hacer esta presentación. Si tienen dudas, preguntas que vayan generándose, les pido si las hacen vía chat. And Robert and Miki, the show is yours. Thank you, Paco. Gracias. Gracias. It's really a pleasure to be here. I miss being in Mexico, and I will be back later this year in person, live. Es extraño mucho, no es muy grato estar aquí y extraño estar personalmente en México, pero ya estaré con ustedes personalmente en México en finales de agosto. For the 35th anniversary of the Centro Mexicano PNL. It's next year. This is the 34th. Este es el aniversario del centro, que son 34 años, el siguiente será 35. Yeah. Yeah. Mexicano. So Miki, I think everybody knows me, but Miki, why don't you say a few words about yourself? Yeah, so todos me conocen y quisiera si Miki dice también algunas palabras de presentación. yeah, it's a real pleasure and honor to be here. I'm actually coming in from Brooklyn, New York. So es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Yo estoy en Brooklyn, Nueva York. And you know, my story, just very briefly, I am a psychologist, a serial entrepreneur, and a former business leader. Okay. Mi formación es, diciéndolo brevemente, soy psicólogo, tengo trabajo como emprendedor y ahorita como líder en negocios. And I'm also an NLP trainer and an author, and also the co-creator of the Mindset Maps with Robert. Soy instructor de PNL, también autor de varios artículos y libros y co-creador de este instrumento, de este inventario de Mindset Maps junto con Robert. And I wanted to mention I'm also a parent. También quiero decir que soy padre. And when you have children, you know, you really start wondering about the magic of the mind and the mindset. Y cuando eres padre, te empiezas a preguntar acerca de la magia de la mente y las actitudes mentales. And, you know, we share a passion with Robert about changing how business is done in the world. Y comparto con Robert la pasión en torno a cómo se van dando los negocios a nivel internacional. And how we can make business a conduit for purpose and a vision that is livable and a vision that we love and we want to belong to. Y cómo puede ser un medio para hacer que la visión y la misión sea para contribuir a un mundo mejor. So with that, I wanted to kind of put this slide up. You know, today it's a special day for us because it's basically the first time we announced that the Mindset Maps, which already exists in English and French, is now coming to the Spanish world. Y voy a empezar con esta presentación. Es primera vez que anunciamos formalmente que Mindset Maps, aparte de estar en inglés y en francés, ahora es también una realidad en español. And also that, you know, we are launching the first Mindset Maps Coach certification training with Juan Francisco here. Y también para anunciar que estamos lanzando la primera certificación de Mindset Maps como coach de Mindset Maps aquí junto con Juan Francisco con el centro. So just to show you what we're going to be running through together today. Les mostraré lo que vamos a revisar el día de hoy. You know, a quick agenda. We will speak about, you know, what is the, you know, why is the mindset important in the first place? And then what is Mindset Maps Coaching? Hablaremos de por qué la actitud mental es importante en primer lugar y qué es el coaching actitudinal.
And then we'll talk about the uniqueness of Mindset Maps as a tool and what is the value to you as a coach or a leader. Hablaremos de la herramienta de Mindset Maps en particular y qué es lo que esta te aporta a ti como líder. We would like to talk about what is the potential value that you can get, and why would you consider certifying. Hablaremos del valor que esto te aporta y por qué será interesante considerar el certificarte en este modelo de coaching. And then, a little bit about the program itself and also an offer that we have, a special offer to you. Y luego hablaremos algo en torno ya al programa en particular y una oferta especial que les tenemos a ustedes. So I'm going to hand over to Robert. Yeah, so we kind of begin with what is mindset and how does it influence us? Estaremos hablando de lo que es la actitud mental y cómo esto influye en nosotros. And one of the first things that we really like to emphasize is that mindset is not the same as personality. Y algo con lo que quiero empezar es aclarando que la actitud mental no es lo mismo que la personalidad. Our personality is a kind of an expression of our identity, and it's very difficult to change. Usually personality stays the same. La personalidad tiene que ver más con el nivel de identidad y es muy difícil de cambiar. Ordinariamente esta se mantiene a lo largo de la vida. But our mindset is a kind of a filter that comes on that's based on how we are looking at things, kind of what our beliefs are, what our attitudes are. Y la actitud mental tiene que ver más con nuestras creencias y nuestras actitudes que tenemos y nuestras acciones. So this slide has some interesting examples of people who are saying, well, I can't do anything by myself. I can't change the world, or, I don't, yeah. Go ahead, Paco. Esas imágenes nos muestran a las personas diciendo, yo no puedo cambiar, otro puede ayudar, etc. Etc. So we're showing here that mindset is something that is very important. It's very powerful, but it can also be shifted. And it starts with being self-aware of our mindset. La actitud es algo que nosotros podemos modificar y tiene un impacto muy grande, pero primeramente hemos de darnos cuenta de cuál es esa actitud que tenemos. Over to you, Mickey. Yeah, thank you. So kind of moving on to this question of why is mindset so important, apart from all the reasons Robert already mentioned. Aparte de las razones por las que ya mencionó Robert en torno a la relevancia de la actitud mental, quisiera ahondar un poco más en ello. So, one explanation is what Gandhi gave to that. And he said, your beliefs become your thoughts. Gandhi mencionó, tus creencias se convierten en tus pensamientos. And then your thoughts become your words. Y entonces tus pensamientos se convierten en tus palabras. Suddenly, your words become your actions. Repentinamente tus palabras se tornan en tus acciones. And then those actions become habits because you keep doing them. Y esas acciones se convierten en tus hábitos si lo haces regularmente. And before you know it, y antes de que te des cuenta, your values become your destiny. tus valores se convierten en tu destino. Another great thinker and psychologist, Jung, said, the most important question you can ever ask is, what is the myth you're living? Y uno de los grandes psicólogos de todos los tiempos, Carl Jung, dijo, la pregunta más importante que uno se puede hacer es, ¿cuál es el mito que estoy viviendo? And on a bigger level, we must not forget that there is also, individual and collective mindset. Y también en una escala mayor no hemos de olvidar que así como hay una actitud individual, también hay una actitud colectiva. So some of the problems that we all experience in the world, they are symptoms of the collective mindset. Y algunas de las problemáticas que vivimos actualmente también son producto de esta actitud colectiva. So with Mindset Maps, we actually have a big mission.
Con el Mindset Maps realmente tenemos una gran misión a cubrir. And I will let Robert share that. Y le paso el micrófono a Robert. Yeah, so one of the things that we say, what is our purpose? We want to provide, we say it's really a major effective toolkit to help people, consultants, leaders, and others to develop a mindset that's necessary to take not only their company, but our world to the next level that we need to. Nos preguntamos cuál era nuestra misión. Nuestra misión es proveer una herramienta, un instrumento muy poderoso que pueda ayudar a los consultores, coaches y personal de ayuda a no solamente cambiar su actitud, sino mejorar y hacer un mundo en el cual quieren vivir. So as we'll show you, we have an online assessment that then helps us to, understand, to in fact, visualize what is happening for a person. Este instrumento nos permite visualizar lo que está sucediendo actitudinalmente en la persona. But then a toolbox that allows us to help support somebody to shift their mindset or expand their mindset to what is most necessary for them to be successful in what they're doing. Y una caja de herramientas específica que le ayuda a la persona a mejorar en torno a aquello que está llevando a cabo. So we like to say that it's our mindset that matters most. The way that we think is going to determine the way that we live. Lo que queremos enfatizar es que nuestra actitud, nuestra manera de pensar es lo más importante porque esto influirá en todo el resto de lo que hagamos. So we see this tool and the path that we're creating to be a way to help people to do something more collectively for the good, but also to really be the best version of themselves. Esto también tendrá como no solamente hacer algo en un colectivo, en un grupo mayor, sino también permitir a la persona hacer la mejor versión de sí misma. So again, as Mickey was saying, it all starts with how we think determines how we act, determines, what results we get in the world, determines who we become. Como Mickey lo mencionó, lo que nosotros estamos pensando a determinar qué acciones llevamos a cabo y manifestamos en el mundo. Yeah. So we see mindset as really the key to creating a better future. Vemos este mapa actitudinal, el que determina cómo generamos un mejor futuro. And Mickey's going to show a little bit more about how the different aspects of mindset fit together. Y Mickey hablará de cómo las diferentes partes de la actitud se embonan unas con otras. So in our research and in our modeling work, we have learned a lot of different, very encouraging things about the mindset. And, En go ahead. nuestra investigación encontramos muchas cosas muy interesantes, aprendimos muchas cosas que además son alentadoras en todo este trabajo actitudinal. Perhaps the most important point on this page is that it is something that you can develop, that you can set, that you can align. Quizá lo más importante de esta lámina sea el que dice que tú puedes cambiar tu actitud y puedes establecer cuál es aquella que quieres manifestar y darle vida. Because it's situational, right? It changes in various situations. Primeramente porque es situacional, cambia en diferentes entornos. At the same time, it also determines how we respond. Al mismo tiempo determina cómo respondemos. How we perceive and even store data. So even our memory is heavily influenced by our mindset. Incluso la manera como nosotros percibimos y almacenamos datos, aquello que nosotros recordamos, es fuertemente influido por nuestra actitud mental. So if we are not careful, it could be a blind spot, and it could define our identity in a way that's not serving us. Si no tienes cuidado, si no estamos conscientes de ello, se puede transformar en un punto ciego y definir la manera como tú te presentas, tu identidad.
But there is a different way to think about it. And this tool, you know, when you talk about what's happening in the world, we always mention social media nowadays. Actualmente, cuando hablamos de lo que está sucediendo en el mundo, siempre hacemos referencia a las redes sociales. So there is a collective mind that exists on a new level than ever before. Por decirlo en otros términos, existe ahora una mente mayor que nunca antes había existido. And it can take really bad forms and be the source of extremism. Puede tener formas muy graves y dañinas y que nos pueden llevar al extremismo. But it can also help people to become more conscious in how they lead or do business. Pero también puede ayudar a las gentes a ser más conscientes en su manera como conducen y son líderes en algún negocio. And that is why we built an online tool to be able to influence on a larger scale. Y es por eso que hemos desarrollado este instrumento en línea con la finalidad también de influir en una escala mayor. And Robert will show a little bit about, you know, how this connects to the neurological levels. Y Robert hablará de cómo esto se conecta con los niveles neurológicos. I think many of you might already be familiar with this model, but we can see that we say that our outcomes that we achieve in our environment are a result of the actions that we take. Para muchos ya tal vez les sea familiar este modelo, pero voy a mencionar nada más lo que hacemos mucho énfasis, que los resultados que nosotros logramos están determinados por las acciones que llevamos a cabo en el mundo. Those actions are a result of our mindset, which involves some of these higher levels of factors. Y nuestras acciones están influidas por estos niveles mayores que comprenden toda nuestra actitud mental. Our capabilities, our values and beliefs, our sense of identity. Nuestras capacidades, nuestros valores y creencias, nuestro sentido de identidad. And ultimately our sense of purpose and contribution to something bigger than ourselves. Y a final de cuentas nuestra identidad y nuestro propósito, nuestro sentido en el mundo. And we built this mindset map whole process with this alignment of all these different levels in mind. Y creamos toda nuestra actitud con la alineación de todos estos niveles. So on the environment level, we wanted to create, you know, the motivation, the alignment, the energy to be able to really bring out into the world to all of our customers and to ourselves. Uh-huh. A nivel del ambiente es la motivación, la alineación, energía para brindarles esto a nuestros clientes, a nosotros mismos. And truly create a process that could help in coaching, personal development, team development, and talent management. Y ir generando todos estos procesos aplicables al coaching, desarrollo personal, desarrollo de equipos y gestión de talento. And we really have a method that brings together the capabilities of success factor modeling, NLP, and generative change. Y este es un modelo integrador de otros 3 submodelos, diríamos, de Mindset Maps, programación neurolingüística, modelaje de factores de éxito y coaching generativo. And our values are really to bring a positive influence to the world by, you know, combining this generative approach with something that we can actually begin to assess and measure. Y nosotros podemos de una manera muy concreta influir en el mundo y medir estos resultados que estamos llevando a cabo. And so our identity is really to help to be awakeners and help others to awaken and also be awakened. Y nuestra meta es ayudar, ser nosotros unos despertadores y también ayudar a los demás a ser unos despertadores en conciencia. And our higher level purpose is to really, you know, create a movement and to, you know, help others to really develop this new mindset that our world needs in order to not only thrive, but also to survive. Y nuestra
El interés más profundo es realmente generar un movimiento, todo un cambio en actitudes mentales que está requiriendo el mundo, de manera que pasemos no solo de la sobrevivencia, sino al desarrollo. So how do we do this? I pass that over to you, Mickey. ¿Y cómo Yeah. lo llevamos a cabo? Esto ahorita nos lo explica Miki. So I wanted to basically share a little bit about the source of the mindset map. So where does this come from? How do we know what is the right mindset? Y quisiera presentar esto indicando de dónde viene todo este mapa actitudinal que hemos desarrollado, todo el Mindset Maps. And there are really sabemos que- three perdón. sources. One is research, another is modeling, another source is our personal experience as global trainers for the last, maybe collective 50, 60 years together added up. El origen de todo esto viene primeramente en la investigación, en el modelaje, también el proceso de modelaje, y en toda nuestra experiencia, que es sumada, podríamos hablar de 50, 60 años de experiencia como instructores. So Robert is very famous for, looking into what's behind the genius. And, geniuses are interesting people. They have, fantastic achievements on one hand, but sometimes, they're also people that have done things that we don't like or agree with. Robert es famoso por poder distinguir aquellos factores subyacentes detrás de algunas características de genios de nuestro tiempo que han logrado cosas, algunas tal vez en su manera de dirigir no nos agraden, pero el modelo que los lleva es lo que nos interesa. So we don't think of these people as idols that you have to emulate or copy. No pensamos en ellos como ídolos o gente a emular o copiar. But we believe that they have done something remarkable, like, Howard Schultz has built, a coffee shop that the whole world knows, Starbucks. Por ejemplo, hablamos de gente como Howard Schultz, quien ha creado esta compañía de café que es mundialmente conocida, de Starbucks. Or Steve Jobs has built Apple. Steve Jobs, quien desarrolló todo Apple. Or Anita Roddick built The Body Shop. O Anita Roddick, quien desarrolló The Body Shop. So what you get from the mindset maps is basically you will get an assessment of your mindset, but you will also be able to compare it to some of these geniuses' mindsets. And not only the geniuses, but through the research, many successful purpose-driven entrepreneurs' mindset. Y en este instrumento de Mindset Maps, tú podrás comparar tu actitud no solo con la de estos genios, sino con el resultado de una investigación a gran escala que han llevado a cabo. And so Robert will share with you our definition of what is the Mindset Maps and how it works. Robert hablará acerca de la definición de lo que es el Mindset Maps y cómo opera. And as I do that, I'm going to just, I think it's actually a good moment to address a couple of the questions that have come in. Y creo que es momento de atender un par de preguntas que ya han llevado a cabo. One is this aligned to what Carol Dweck presents in her book as a growth mindset? Una de ellas es si esto tiene relación con lo que se presenta en el libro de el desarrollo de la actitud mental. And absolutely, but one of the things that we're doing is we're giving more detail and more practical ways in which to achieve a growth mindset. Por supuesto, pero aquí damos ideas muy específicas en cómo hay que hacer este cambio actitudinal. We define three distinct areas of mindset, what we call meta mindset. Hablamos de tres grandes áreas actitudinales. Primero, la meta which is what we call meta actitud. Yeah, which is what we call big picture clarity. La que llamamos tener una claridad de la imagen global, de la gran imagen.
And then we have macro mindset, which is what we would call our habits of success. Luego tendremos los macro hábitos, que son los hábitos para el éxito. And then what we call micro mindset, which is our ongoing priorities. Y luego lo que es micro actitudes, que son nuestras prioridades cotidianas. And so what this tool does is it is able to mirror back to you, where are your strengths and where are your areas for development? Y lo que hace este instrumento es reflejarte cuáles son tus áreas de fortaleza y cuáles son tus áreas de oportunidad. And in fact, one of the other questions that came in was, what is the reason that in the pyramid, mental attitude covers neither actions nor results? Y otra de las preguntas que surge es por qué en la pirámide el círculo actitudinal no está cubriendo las conductas y el entorno, los resultados. And it's because mental attitude produces actions and results. Y es porque la actitud mental produce acciones y resultados. So one way to understand mindset is that it's like the software. Una de las maneras de entender el mindset es como el software. If I want to change the action, I have to change the software. If I have my smartphone or my tablet and I want it to do something differently, I have to have to update the app. Si quiero hacer un cambio en mi teléfono, yo requiero hacer un cambio en el software para actualizar la aplicación. So that's why we say the mindset is not the action. It's not the result, but it's what creates the action and the result. Without the mindset, there is no action and there is no result. Lo que decimos es que la actitud determina los resultados y las acciones y los resultados. Si no hay esta, no vamos a tener esas acciones ni esos resultados. If I want to act differently, if I want to achieve something differently, I have to think differently. And that's what this tool is all about. Si quiero comportarme de manera distinta y lograr resultados distintos, he de cambiar mi manera de pensar, y de eso es de lo que se trata este instrumento. And we've built this on the basis of some other important success factor modeling models, which I will let Mickey. Y construimos esto en base también de otros emprendedores muy exitosos que presentará Mickey o de lo que nos hablará Mickey. So as some of you might already know, the success factor modeling process is basically a process which is looking to illuminate and clarify what is the difference that makes the difference for very successful entrepreneurs and leaders. Los factores de modelaje de éxito marcan la diferencia, que genera la diferencia en aquellos que han sido emprendedores muy, muy exitosos. So basically, the success factor modeling idea, and one of the key ideas is the circle of success. Uno de los elementos clave del SFM es los elementos clave para el éxito. It's already listing out what are the 5 core areas that you have to pay attention to if you want to become a successful entrepreneur and leader. Indica las 5 áreas a las cuales has de prestar atención si quieres convertirte en un líder o en un emprendedor exitoso. And so they can be classified, grouped into these 5 big groups. Things about self and identity. Estas pueden ser clasificadas en estas 5 áreas. El área de identidad personal, el self. Then things about the customers and the market. A continuación, los clientes y tu mercado meta. Then, the team that is necessary to be able to provide solutions and services to your customers. Y el equipo que permitirá que tú brindes los resultados para tus clientes principalmente. And all those stakeholders that will influence either way, to a positive or a negative way, whether you achieve your goal. Y todos los accionistas y personas interesadas que influirán positiva o negativamente en el logro de tu meta. And finally, your partners that you need. Y finalmente, tus socios y alianzas que requieres. So we have taken this blueprint of
business success, conscious business success, Pues tomamos este modelo de un modelo exitoso de negocios and connected it to what we understand about mindset and how, what are the three major layers of mindset. y lo conectamos con lo que es la parte actitudinal y esas tres capas esenciales actitudinales. And I let Robert show that to you. Y eso le pasaré a Robert para que nos... So we see here that what we're doing is showing how the mindset, which we'll show in just a second, it supports us in building the circle of success. Nuestro mapa exitoso nos ayuda a construir este círculo del éxito. In the interest of time, Mickey, I'm passing it right back to you. Thank you. Te lo paso nuevamente. So one quick thing before we start speaking about the program, one really important part of all of this work is that the mindset map is going to compare your current mindset to the ideal mindset. Okay, para pasar a ya hablar acerca del programa, lo que podemos decir, una parte muy importante es que compara tu mapa actual actitudinal con el mapa ideal actitudinalmente. And this ideal mindset, just to be clear, is for achieving a particular type of goal. So it's goal oriented. It's not, there's no general ideal mindset. There's an ideal mindset for achieving a particular goal. Y algo muy importante a señalar es que no estamos hablando de un mapa actitudinal ideal en general, sino está orientado hacia objetivos. Tú eliges el objetivo contra el cual quieres medir tu actitud con la actitud ideal. So in a way, we are saying that if you have a growth mindset, that's a really great start. Si tienes tú ya un mapa actitudinal claro, es un muy buen punto de partida. But there are different growth mindsets, so to speak. Pero hay diferentes dibujos de tu actitud, por decirlo así. Depending on what your current focus is as a leader or an entrepreneur. Dependiendo de cuál es tu meta que estás buscando como emprendedor o como líder. So I'm gonna go to this slide, which basically lists out the types of people that we're working with potentially. So who is this for? Who is the Mindset Maps for? Well, it could be for any entrepreneur. Para quién va dirigido este instrumento, básicamente podríamos decir que va enfocado a cualquier emprendedor. It could also be for a business leader. So entrepreneurs and business leaders who want to lead more consciously. Pudiera también para líderes de negocios quienes quieren conducir su empresa más conscientemente. And bring more engagement and more fulfillment to work. Y lograr un mayor compromiso en torno al trabajo que están desarrollando. And then it is for the coaches and consultants and HR professionals who support those people. Y también para los coaches y consultores que apoyan a estas gentes. Which then leads us to the, one of the major questions of why should you certify? Y esto nos lleva a responder a la pregunta, ¿por qué considerar la certificación? One, as we said, it's already about combining this idea of generativity with measurability. So it's really gives you, in NLP, we talk about what we call the tote, which is a feedback loop. And this really gives you, as a coach, a tool for doing that. Es una de las razones, es que permite vincular la parte generativa con la cuantificativa, lo que llamamos este modelo básico de tote o POPs, como lo hemos llamado, y es una manera de ir generando un ciclo de retroalimentación. The second point relates to knowing where to tap. So this idea that, you have a hammer, which is a tool, and you have to tap somewhere to solve a problem.
Y la otra es cómo saber dónde dar en el clavo, por decirlo así. Tienes tu martillo y tienes algo que arreglar, tienes que saber en dónde hay que dar el golpe para que esto cambie. So the magic of the mindset maps is to help you to know exactly where to tap. Y la magia de este instrumento es que te permites saber con exactitud en dónde hay que intervenir. Which is something that differentiates you as a coach or a consultant or a leader. Y es lo que te diferencia a ti como coach, como consultor, como líder. We've also been doing this mindset training, and we're developing a whole global network of coaches, which is really quite an exciting thing to be part of a global community that is working to create a world to which people want to belong. Y también nos hemos embarcado en esta empresa de generar toda una comunidad a nivel global que vaya marcando una diferencia y generar un mundo al cual la gente quiera pertenecer. So as we said, it's not just a tool, it is a movement. Como dijimos, no es solamente no es solo una herramienta, es todo un movimiento. It also is something that can help you. One of the reasons we designed it is it also helps us to be also a better version of ourselves. También hay que hemos mencionado y lo desarrollamos con la intención de ser la mejor versión de nosotros mismos. So maybe with that, we should give you just a quick overview of what this program looks like, and then stop for some questions. Creo que les podemos dar una panorámica general de lo que se trata este programa y luego pasamos a preguntas que tengan. Because we're really thinking about 6 modules. They are virtual modules, but interactive modules. Estamos pensando son 6 módulos que componen este programa, virtuales e interactivos. And the first module is going to introduce you to those 5 different patterns of mindset. El primer módulo nos introduce estos 5 grandes modelos de actitud mental. And the second module is kind of going over its basis in the success factor modeling, and especially that circle of success. Y el segundo se centra en los factores de modelaje de éxito y el círculo de éxito. And we mentioned that this is not just a tool and not just an online tool, but it's also a process, a coaching process. So in the third module, we teach the theory and practice of that process. También hablamos que no es solamente el instrumento, sino que es todo un proceso de coaching. Y en este tercer módulo vemos tanto la teoría como la práctica de este modelo de coaching. And one of the things that this tool does is that once it shows you what is the comparison of your mindset to the ideal mindset that you want to be taking for that moment. Algo que hace en este proceso es aprender a comparar esta actitud presente tuya y la actitud ideal para ese momento en particular en el que estás interesado, o ese objetivo en particular de ese momento. It's going to suggest a group of we have collected 49 different tools that it's going to suggest use these particular tools to help to develop those qualities of mindset. And that's what we focus on in the fourth module. En el cuarto módulo nos centramos en estas 49 herramientas que te indican específicamente para llevar a la persona de este momento actual a este que está anhelando. Usa estas herramientas en particular. The fifth session is really putting all of that together. So how do you use the tools, the coaching process, your understanding of the circle of success, and what the map that the tool gives you. Y la quinta sesión es una forma de integrar todo esto previo, cómo usas las 5 actitudes, la teoría que las respalda, ¿sí? Y cómo haces coaching usando las herramientas para lograr esa transición del estado actual al estado deseado. So that's our certification session where you show that you have mastered the tool and you can use it. Aquí esta es nuestra sesión de certificación donde demuestras el dominio de esta herramienta y del proceso en su manera como lo estás manifestando en su empleo.
And then the final part is so once you are certified, you have access to this online platform, and you'll get access to a control panel that allows you to see all of the different clients and all of their different results. And this is where you get the training to really use that very powerful tool. Y el último es cómo acceder a la plataforma administrativa desde la cual puedes ver a tus clientes y las herramientas, y esto es donde es un valor agregado, añadido a todo este modelo que estamos presentando. So maybe we pause for a moment and see if you have any questions. One of the things that we also do have is what we call a premium report that you'll be able to get access to. Nos gustaría ahorita pasar a preguntas que pudieran tener, también hablar en torno al reporte premium al cual tienes acceso con esto. That shows all of the different qualities, as Mickey was showing a kind of an overview, but it goes into detail. These are the qualities of this meta mindset that need to be developed. Here's the tool that supports that. Here's these qualities. Yeah, go ahead, Paco. Y ahí entra en un gran detalle en torno a las cualidades que identifica que ha de tener una determinada actitud, y estas son las herramientas para abordar o desarrollar las cualidades faltantes. Here's the qualities of macro mindset, and here's the tool, and here's the micro mindset, and here's the tool. It's very specific and I think very powerful. Es muy específico, si requiere, estas son las cualidades de la macroactitud y estas son las herramientas a emplear para esta transición, y estas son las cualidades de la microactitud y las herramientas que ayudan a esa transición. So we're curious about what kind of questions you might have. Y tenemos interés en saber qué preguntas te surgen. And by the way, I see a lot of questions about hours of the sessions and details like that. So maybe Paco, you can share a little bit where people can find information, details, how they can inscribe if they want to take that step. Sí, para quienes están interesados, hay muchas preguntas en torno al horario del entrenamiento y dónde informarse más en torno a ello. Lo pueden hacer ustedes. Primero, el horario son 3 horas que vamos a estar trabajando el viernes y 3 horas el sábado ordinariamente, en cada una de ellas como sesión intensiva. Y serán de 9 a 12 para poder cubrir las gentes que están hacia el oeste, ¿verdad? Gentes de California, y también las gentes que están más hacia el este, gentes de otros países de Argentina o de España, que seguramente van a estar interesados en participar en este programa. Y pueden ustedes buscar en la página del centro en www.cmpnl.edu.mx. Ahí nos pueden encontrar. También pueden dejar ahorita sus datos en el chat y con gusto les enviamos la información más específica. Go, Mickey. Yeah, so I just put in the link to your CMPNL website for everybody in the chat so that you can see. And I just wanted to mention, again, this idea that it's value to you to work on yourself as an entrepreneur, as a coach. Ya puso Mickey el sitio del centro en el chat, y también quiero enfatizar el valor que tiene en trabajar en ti mismo como coach. And I'm looking in the chat. I think there's one that says model it goes with people from who are entrepreneurs. Is it also applicable to people who have goals that are in regular, like business, not necessarily only startups? Veo una pregunta que dice, ¿este modelo es solo aplicable para emprendedores o también para gente que está en un negocio, no necesariamente alguien que está iniciando algo, emprendiendo alguna empresa? And I just want to say, yes, in fact, one of the things we've just have finished is what we call a Mindset Maps team report. Sí, por supuesto que funciona también en equipos, y una de las cosas que acabamos de
lanzar apenas es lo que es el reporte del actitudinal del equipo. That helps leaders and teams who might even be working in big companies to take on more of a success-oriented attitude. And that's really what this is about. Para quienes trabajan en empresas, tienen a su equipo a su cargo y quieren conocer cuál es la actitud de todo el equipo en torno a estas áreas clave. Also to mention, we have some of our partners, global partners here, and we've already mentioned, I can't see everybody, but I know that, our partner from Greece is here as well. And Mariana Antonakaki is someone who has applied this in her work with children. Algo importante que quiero enfatizar es que nos acompañan nuestros socios en otras latitudes. Está de Massimiliano, está Mariana, quien ha trabajado aplicando esto también con niños en Grecia. So somebody had asked a question, is this valuable since it was mostly modeling people in business, can it be applied to people outside of business? And yes, Mariana's work is a great example of that. También se han preguntado si esto se puede aplicar no solamente en negocios, sino también en gente fuera de los negocios. Y lo que está haciendo Mariana es un ejemplo de ello. Another very important question I see here is it recommended to take the certification if you're just starting out in coaching? Otra pregunta que considero relevante aquí es recomendable tomar este programa si apenas estoy iniciando en coaching? Or would it be more worthwhile if you have more knowledge and experience? ¿O será mejor esperar a tener más conocimiento y experiencia? And what I would say is we actually are going to teach we have a particular 6-step coaching model that could actually be very helpful for people who are getting started, because it gives you a lot of structure and also a lot of support from the tool itself. Algo que considero importante para gente que está apenas iniciándose en el terreno de coaching es que tenemos un modelo muy específico de 6 pasos para que te guía de manera muy estructurada y clara para lograr estos procesos de coaching. So maybe just to put this slide up here, because that's kind of a relevant point for us. So, what is it that you're getting and who is this for? Again, if you've never done self-reflection, you haven't done any NLP, it's a big jump. Si tú ya has hecho algo quisiera hablar de esto para que sepan qué es lo que están obteniendo. Si ya has hecho algo de autorreflexión y algo de PNL, este es un gran salto. But if you have already some, skills as a trainer or a coach or a consultant or a mental health professional. Si ya tienes algo de experiencia como coach, como consultor o profesional de la ayuda, then you're gonna, this is perfect for you. Esto es perfecto para ti. And you will be getting a lot of things. So you will be, for example, Robert mentioned the premium report. So you will get 5 reports, to practice with your clients and also to practice on yourself. Robert ya habló del reporte premium y incluido con tu inscripción al programa están 5 reportes adicionales que puedes ofrecer a quienes deseen, a quienes tú desees, y ayudarte en tu práctica para el dominio de este modelo. You will also get access to what we call the administration panel, where you can find a lot of information and look at, the results of your clients and create team reports and individual reports. También tendrás acceso al panel como administrador, donde podrás ver toda la información respecto a tus clientes y los reportes que se han elaborado de ellos. So, this is just a summary of all the values that are packed together. In fact, what you pay, you get as an early bird customer an additional value of $744.
Para sintetizar, si te inscribes en este programa ahora, tienes todos estos elementos añadidos que sumados uno por uno te da el total de $744, pero si los adquirieras de manera separada. And as the slide was showing, we're also getting, there's a 145-page workbook. There is also, you get the generative consulting book. So it's really, we really want to support people to be able to use this tool well and practically. Queremos que este programa vaya con un buen soporte también de información y teórico. Tienes el libro de Success Factor Modeling para consultores y también todo el manual que Gerardo ha desarrollado de las herramientas específicas. Ha traducido, perdón, desarrollado. So I see there's some other questions about a little bit more specifics, like what are the timings, what are the days, but I think maybe, Paco, that's something they can find on the CMPNL website. Right. Sí, todos los detalles en torno a las fechas y los horarios lo pueden encontrar en la página del centro. En particular, si buscan ahí el programa de Success de Mindset Maps, ahí encuentran también las fechas. Algo muy importante mencionar, los precios que están ahí indicados son solo por el lanzamiento para Hispanoamérica. No aplican si se registran desde Estados Unidos o desde Europa, aun cuando España es parte de Hispanoamérica. Pero bueno, ahora como estamos en pausa, ¿verdad? No es cierto. Si es la inscripción, les pedimos que sea solo desde Latinoamérica, principalmente. And yeah, I mean, one important thing to say is, of course, that the whole inventory is now up in Spanish. So it's, and the training will be, of course, even if we're part of it will be in English, it's interpreted into Spanish. Sí, una es que todo el inventario está ya en español y el entrenamiento, algunas partes serán en inglés, otras en español, pero siempre con traducción simultánea, secuencial, así como lo estoy haciendo, sí, pero conducido por Mónica también, para que se tranquilice. I have just put the two websites, you know, it's very simple. www.mindsetmaps.com is where you can try. Pues los dos sitios también, y donde pueden también probar o conocer más este instrumento. And is that in English or in Spanish? So you will arrive on the English website, and then there's a little globe, and you can change the language. I'm going to put the Spanish address as well, so that you don't even have to change. El sitio que está poniendo Miki en el chat es para español, pero también si acceden en inglés tienen la opción de elegir el idioma en el cual quieren ver este instrumento. So I think I'd like to just say that this is something that Mickey and I have been working on for almost 6 years. Algo que me gustaría decir es, Miki y yo hemos trabajado en esto por más o menos 6 años o más. And it's something we've already started to bring into businesses with our coaches. We've used it with ourselves. It's part of several, you can read about it in several of the books. Esto que nosotros presentamos, algo que usamos con nosotros mismos, lo usamos con nuestros clientes en coaching, también en los negocios en los que estamos interviniendo. And it's something that we think is we've really put together to be a tool that can be a difference, that will make a difference. Cuando crear esta herramienta es algo en la que creemos realmente que es la diferencia que marca una diferencia. I see that somebody put in a question, what's the difference between the Mindset Map and NLP? And I would, yeah. Una de las preguntas es cuál es la diferencia entre Mindset Maps y PNL. And NLP, of course, is part of it, but the Mindset Map itself is not something that you would find in NLP. Por supuesto que la PNL juega su parte en este instrumento y en todo el proceso de coaching, pero no es
Mindset Maps y Success Factor Modeling no es algo que ustedes encuentren en PNL. Our tools will incorporate parts of NLP, but it's actually a way of helping to even put our NLP into practice. Algo de las herramientas, por supuesto, incluyen PNL, pero es una manera de poner todo esto en práctica, de llevar la PNL a aspectos muy prácticos. So you're basically getting success factor modeling, some generative change tools, NLP tools, and all this is wrapped into the mindset maps. Entonces, básicamente van a encontrar elementos de cambio generativo, de sus factores de modelaje de éxito de PNL, y todo esto está integrado en Mindset Maps, estas herramientas de Mindset Maps. So I want to say thank you for coming and taking your time to join us today. It's been something that's a great pleasure just to feel the connection back to Mexico and the Spanish-speaking world. Les agradezco mucho su presencia. Es maravilloso sentir esta conexión con México y con todo el mundo de habla hispana. Good to have you in this field, and we hope to extend this field beyond today's webinar and see you again and really building this movement in the Spanish world together with you. Gracias. Me encanta estar en este campo y espero que esto lo continuemos y nos ayuden a ir generando todo este cambio mayor. And we're very, very grateful to have Paco and the CMPNL as our partner in this. So there's a lot of shared values, shared vision, and shared heart. Nos agrada mucho el compartir con Paco y con el CMPNL. Hay una visión y misión y un corazón compartido en todas estas empresas. Gracias. Gracias a todos por estar. Gracias. Thank you, Mickey. Thank you, Robert. Gracias, Mickey. Gracias. Gracias a Gracias. Thank you all the partners. Gracias todos. Join-us. Gracias, Gerardo. Gracias. Gracias, Mariana. Gracias, Gerardo, Mariana. Gracias a todo el equipo. Gracias to Mariana for our translation. Gracias. Gracias a Mariana por su traducción. Hasta Gracias. luego. Que esté bien. Gracias. Luego, Un abrazo. Gracias todos. Hasta luego. igualmente, hasta luego. Buen fin. Chao. Gracias. Ciao, ciao, Ciao. Castellano. Bye. Bye, Mariana. Emiliano. Ciao, ciao. Muchas gracias y De nada. felicidades. Nada. Gracias, Lucía. Nada. Ah, Ciao. thank you, Robert. Thank you,